Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Me alegra mucho volver a saludarles hoy en nuestra segunda semana de clases de esta materia que es literatura del Nuevo Testamento en la modalidad de los evangelios sinópticos. Bueno, la semana pasada estuvimos profundizando en el concepto, en el sentido de lo que es la palabra evangelio y cómo evangelio en pensamiento de Jesús era la llegada del reino de Dios, predicha por los profetas. Cuando el Señor Jesús muere y asciende a los cielos, los discípulos interpretan que ahora esa palabra, esa buena noticia, es Jesús y empiezan a promulgarla, proclamarla con una especie de reflexión sobre lo que el Señor significaba, principalmente en el punto de partida de su resurrección. Así que esta etapa de tradición oral que fue estableciéndose en las primeras comunidades cristianas, llega el punto en donde aparece la tradición escrita y aparece vinculada, por lo que creen los estudiosos, en el primer evangelio que se conoce como el Evangelio de Marcos. Entonces Marcos va a recoger en un género literario que le inaugura como evangelio, va a recoger las primeras, no diríamos las primeras, sino a su juicio las más importantes precisiones o percepciones que se tiene sobre la figura y el mensaje de Jesús. Entonces, a partir de ahí, tiene que haber ciertas interpretaciones del texto bíblico. Y bueno, estos tres momentos que nosotros analizamos la clase pasada, ¿verdad? Tenían que o salían o surgían a través de este concepto de lo que es el concepto del Evangelio. ¿Ok? Así que una vez hecho el repaso a esta primera clase que tuvimos, ¿no es cierto? Y ver cómo se dan estas tres primeras etapas en relación a lo que es el Evangelio, ahora vamos a tratar de dilucidar en esta semana el proceso complejo que se da de llevar el mensaje del Evangelio a los evangelios, ¿verdad? Uno es en singular y los otros son en plural. Bueno, este proceso no es tan fácil de entenderlo porque evidentemente influyen muchas situaciones, pero vamos a tratar de entender cómo el Evangelio termina siendo evangelios, ¿no? En plural, pero estos evangelios en plural siguen siendo un evangelio en singular, ¿no? Es un juego de palabras ahí, pero que es muy importante precisar porque a partir de ese juego de palabras nosotros entenderemos claramente qué es lo que va a estar escrito. ¿Qué es lo que va a estar escrito en un libro llamado Mateo, Evangelio según San Mateo, en otro escrito llamado Evangelio según San Marcos y otro Evangelio llamado según San Lucas? Y también vamos a poder entender por qué hay un Evangelio según San Juan. Así que este proceso, hermanos, es un proceso interesante que va a tener tres etapas, tres momentos que vamos a estar analizando, pero que, insisto, van a ser fundamentales para poder entender lo que está escrito en esos válgase la redundancia, en esos escritos, ¿no? Es sumamente importante entender esta clase, sumamente importante, ¿ok? Así que bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación y lo que vamos a reflexionar ahora en esta semana, espero que nos permita llegar esta semana, si no, yo creo que sí, vamos a analizar del Evangelio a los Evangelios, ¿ok? Bueno, hay tres grandes etapas, como mencioné, queridos alumnos, que han marcado la génesis de los evangelios, el origen de los evangelios. Los evangelios no nacen por ocurrencia de nadie, más bien nacen por una necesidad misionera.
Y después de una necesidad eclesial. Ojo con esto, anótelo siempre. Los evangelios nacen no por capricho de nadie, sino nacen primero por una necesidad misionera, es decir, tener que proclamar por todas las partes donde van los discípulos y las discípulas. Y después, cuando la iglesia ya está formada, cuando la iglesia ya está estructurada, cuando la iglesia ya se está afianzando, entonces es una necesidad eclesial. Porque vamos a ver cómo los evangelios van a estar escritos o van a estar dirigidos a ciertas comunidades, ¿verdad? Es como si yo ya escribiera un evangelio y solamente fuera para la iglesia del Dorado. Entonces, aunque somos de la misma iglesia, pero mi evangelio solamente va a ser para la iglesia del Dorado. Y mi lenguaje va a ser para ellos y mi forma de expresión, ellos la van a entender, ¿no? Así que vamos a delinear estas tres etapas para poder entenderla. Y la primera de ellas, la génesis, de dónde surge, dónde está el corazón que late en los evangelios, está en el primer punto. O sea, si el primer punto no hubiera existido, hermanos, pues no hay evangelios, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues la predicación y la actividad pública de Jesús entre el 28 y 30, ¿no? 3 años. ¿Qué sucede en estos 3 años? Pues suceden muchas cosas que incluso no sabemos, ni sabremos, porque según el testimonio escrito de Juan, dice que el Señor hizo tantas cosas que si aún se pudieran escribir, no alcanzarían los libros para tener. Entonces, desconocemos un montonal de cosas, fíjense, un montonal de cosas que sucedieron. Vamos a centrar nuestra mirada histórica en esos 3 años de ministerio de Jesús. Ni qué decir de su vida anterior, no tenemos nada, absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que Jesús en estos 3 años dice cosas, un montón de cosas, enseña un montón de cosas, realiza un montón de milagros, ¿verdad? Pero que solamente conocemos estos milagros, los únicos que conocemos son los que están escritos en los evangelios. Pero fíjense, pónganse a pensar algo y pónganlo en su mente. Cuando el Señor Jesús está con sus discípulos, que llama a este, al otro y demás, el bautismo en el Jordán, etcétera, imagínenselo sin que nosotros tuviéramos ningún libro escrito. Pongámosle que ahorita nosotros somos los discípulos del Señor. El Señor nos llama. Algunos van con ciertas dudas de saber si efectivamente Jesús es el Mesías, ¿viste? No era que Jesús anduviera con togas limpias y era un carpintero o un constructor, cualquiera que sea el caso. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que cuando Jesús empieza su ministerio, los discípulos también van aprendiendo a despertar su conciencia de ir reconociendo en Jesús que Jesús es el Mesías. En los relatos que nosotros ya encontramos escritos, nos damos cuenta claramente cómo a los discípulos les costó mucho trabajo entender quién era Jesús, mucho trabajo. Imagínenselo. Hagan de cuenta que nosotros somos los discípulos, estamos con Jesús, Jesús empieza a decir un montón de cosas, actúa un montón de cosas, pero todos nosotros no entendemos nada. Y no hay quien diga, che, pone el grabador o escribí o filmá y para que después sepamos qué sucede. No, no existía eso. Entonces, en esta primera etapa, ¿verdad, hermanos? Donde Jesús habla, dice un montón de cosas que, vuelvo a repetir, hay cosas que nosotros no sabemos qué dijo ni qué hizo, pero las hizo. En esta primera etapa es donde le da sentido a la vida de Jesús, al ministerio de Jesús, su mensaje, su obra, sus palabras, sus enseñanzas e incluso su muerte y resurrección. Eso es, hasta ese punto, esta primera etapa, Jesús es el origen de todo, porque ese es el motivo por el cual todos estamos acá, ¿verdad? Ahora, la segunda etapa tiene que ver cuando los discípulos en sus diferentes comunidades, porque los discípulos empiezan a ir para todos lados, hermanos, para todos lados, tanto dentro de Judea, ¿no es cierto? O Palestina, o Canaán, como quieran llamarle, como fuera en el imperio. Ya lo vimos con Pablo, ¿no? Pablo no se queda en Jerusalén. Pablo va mucho más allá. Entonces, los discípulos empiezan a establecer comunidades, iglesias, congregaciones.
Y tienen que predicar algo, o sea, no pueden juntar a la gente sin predicar algo. No tienen nada escrito, no tienen un papel, no tienen una Biblia, no tienen un folleto, no tienen el curso ABC, no tienen el La Correr, no tienen Mi Padre y Yo, no tienen nada. Lo único que tienen es lo que recuerdan en su mente y lo que vieron con sus ojos y lo que tocaron sus manos y lo que respiraron sus narices y lo que sintieron en su corazón. Es lo único que tienen. Tienen un montón de recuerdos, un montón de cosas que ahora les estalla la cabeza porque ahora Jesús ya no está, el Espíritu Santo está, pero Jesús ya no está físicamente para preguntarle, ni para que Jesús salga al quite, ni para que Jesús ponga la cara. Ahora le toca a ellos. Ahora, como no tiene nada escrito, empiezan a predicar lo que ellos son testigos, lo que ellos vieron, que es a Jesús resucitado. Y entonces, poco a poco, van dando forma a las palabras de Jesús, a sus relatos, y empiezan a contar lo que su mente alcanza a comprender. A esta segunda etapa, hermanos, se le conoce como la historia de la formación de los evangelios. Los evangelios se van formando con los recuerdos de sus autores, con lo que ellos recordaban, insisto, no tienen nada escrito, no hay folletos. Tienen que interpretar, ¿no? Tienen que interpretar qué pasó, por qué lo dijo, dónde lo dijo, a quién se lo dijo, y eso empiezan a proclamar. Ahora, fíjense ustedes algo que no debemos pasar por alto, que en esta historia de la formación de los evangelios, seguramente que cuando los discípulos empezaron a predicar, la gente empezó a preguntar. Obvio, hermanos, yo lo haría si alguien viene y me predica sobre Jesús, empezaría a preguntar un montón de cosas. Bueno, en esta segunda etapa de desarrollo en la que nacen los evangelios, hermanos, no hay nada escrito y solamente están los recuerdos. La tercera etapa ya viene a ser la tradición escrita, ¿verdad? Donde cuatro redactores, que para nosotros son canónicos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, recopilan los materiales elaborados a fin de escribir sus respectivos evangelios. No es que los cuatro se juntaron un día, tomaron un mate y decir, che, vamos a escribir sobre Jesús, ¿verdad? Dale, dale, bueno, voy a escribir esto, voy a escribir aquello, voy a escribir aquel. No, cada uno escribió el propio evangelio, inspirado por Dios sin duda, pero de acuerdo a las necesidades de sus comunidades. Por eso es que vemos que hay algunas cosas que sí aparecen en Marcos, otras cosas que no aparecen en Mateo, otras cosas que sí están en Juan, otras cosas que no están en Lucas, etcétera, etcétera. Porque evidentemente, hermanos, lo que juega allí es su memoria, su investigación. En el caso de Lucas, pues fue un investigador que fue, preguntó y le dijo a Teófilo, mira, yo te voy a poner en orden todas las cosas que se nos han sido enseñadas. Bueno, a este proceso, a esta etapa de la formación de los evangelios se llama la historia de la redacción. Entonces alguien se sienta, hace un mate, diríamos, ¿no? Perdón por la alusión. Bueno, hace un mate, se sienta y empieza a redactar, empieza a escribir. Y las primeras palabras que escribe son, este es el libro de las generaciones de Jesucristo. Así inicia Mateo. Marcos inicia las primeras palabras diciendo, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas empieza diciendo, oh excelentísimo Teófilo, yo vengo a poner en orden las ideas que se nos ha sido dado y he ido con los testigos y he preguntado y entonces te regalo este Evangelio. Y Juan escribirá su evangelio, las primeras palabras diciendo, en el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Entonces, cada autor, ¿verdad? Cuando se sienta y toma un papiro y toma tinta, va a explicar su propio, diríamos, concepto e interpretación de lo que la primera etapa significaba, que es la etapa de la actividad pública de Jesús. ¿Ok? Así que, en este sentido, hermanos queridos, es que nos encontramos en estas tres grandes etapas que marcaron el inicio, el origen, la formación de lo que ahora nosotros conocemos como los evangelios. Llámese sinópticos o llámese el evangelio de Juan o el cuarto evangelio que comúnmente se le conoce. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, teniendo esto ya en mente, vamos a ir desglosando poco a poco cómo sucedió todo esto. Aquí lo desglosando y meditando. En los diferentes contextos vitales de las comunidades primitivas, porque las comunidades primitivas, hermanos, como vamos a ver, fueron de distintos extractos, ¿verdad? Hay comunidades de un trasfondo histórico diferente a otras, ¿no? Que entienden las cosas de manera diferente. Entonces, no olvide, hermanos, ¿qué es lo que sucede acá? Supongamos que la iglesia en Argentina tiene una misma cosmovisión, pero se sube usted de un avión y llega a la iglesia en Centroamérica y se va a dar cuenta que la iglesia en Centroamérica tiene otra cosmovisión de Dios. Entonces, cada comunidad, ¿verdad? Tiene su propio contexto y a ellos va dirigido. Entonces, en los diferentes contextos de las comunidades primitivas, los recuerdos de Jesús se concretarán en otras tantas visiones sobre él, porque cada uno hablará, ¿no? Es como si ahora le preguntamos a cada uno, che, ¿qué piensas de Jesús? Cada uno tiene su propio punto de vista. Entonces, conforme se van dando estas ideas y estas interpretaciones, es necesario que se plasmen en moldes, entre comillas, o formas de pensamientos de la época. Hay que poner por escrito, pero no puedo escribir ciencia ficción porque esto no es ciencia ficción. No puedo escribir en literatura de terror porque esto no es literatura de terror. Entonces, el género literario que eligen los autores, en este caso, se le van a llamar, espero después aclarar el punto, pero se les va a llamar biografías, ¿no? Aunque no son biografías en estricto sentido como conocemos hoy la palabra, pero ya vamos, en otra ocasión voy a explicar claramente por qué digo que son biografías. Entonces, hay un montón de recuerdos, hay un montón de ideas, ¿no? Más la cultura judía que le da mucho para discutir, la cultura helénica ni se diga, que son las dos grandes culturas donde se acuña el cristianismo. El cristianismo inicia con esas dos grandes culturas, los judíos y los griegos. Y cada uno de ellos tenía su propia impronta de hablar, discutir, elaborar ideas, llegar a conclusiones, etcétera, etcétera. Entonces, habría que acotar el río, si no el río se iba a desparramar. Entonces, habría que poner riberas al caudal. Esas riberas son los evangelios, ¿no? Por eso son importantísimos. Porque si estas riberas, estos evangelios no estuvieran puestos, el caudal iba a desbordar y ahora cada uno de nosotros hoy en día, si no tuviéramos los evangelios, hablaríamos y pensaríamos de Jesús. No le digo. Aún fíjese, aún teniendo los evangelios escritos, cada uno piensa y habla de Jesús como se le antoja. Ahora imagínense si no los hubieran. A la etapa entonces de formación de los evangelios, como dijimos, sucederá la redacción. Hay que ponerlos por escrito. El evangelio se convierte en evangelios. Pero esta redacción, hermanos, tiene dos momentos. Los recuerdos de Jesús se reagrupan en secuencias que un día los redactores de los evangelios reunirán para hacer cada uno su propio mensaje. Dicho en palabras coloquiales, cada autor, llámese Marcos, llámese Mateo, llámese Lucas, llámese Juan, va a decidir qué milagros, qué parábolas, qué palabras, qué acciones de Jesús va a incluir o no en su evangelio. ¿Me explico? Entonces, va a haber muchos recuerdos de Jesús. Pero como ya dije, ¿verdad? En el Evangelio de Juan se nos aclara y nos dice que si se pusiera por escrito todo lo que Jesús dijo e hizo, no alcanzarían los libros. Entonces entendemos que todo lo que está en los Evangelios no fue todo lo que hizo Jesús, pero sí fue lo que a sus autores les pareció relevante, importante, y por eso lo ponen en sus Evangelios. Mire, le pongo un ejemplo. ¿Por qué el primer evangelio, que es ¿cómo es? Marcos? Marcos, como vamos a ver, no inicia explicándonos el nacimiento de Jesús.
Voy a decirlo en otras palabras. Si no existiera el Evangelio de Mateo y de Lucas, nosotros no sabríamos nada de la encarnación. Si solo existieran Marcos y Juan, diríamos, bueno, ¿cómo vino el Señor Jesús? Y qué sé yo, no sé. Se casó con José con María y nació Jesús. Pues no sabríamos, porque tanto Marcos como Juan no hablan sobre la infancia de Jesús. ¿Por qué sabemos sobre el nacimiento de Jesús? Por los otros dos evangelios que sí les pareció importante. Fíjense, Marcos decidió no involucrar, decidió no escribir porque él tenía otra intención de escribir su evangelio, ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, él reagrupa esas cosas y elabora su propio mensaje. Pero ahora, sigamos con el ejemplo del nacimiento de Jesús. Resulta que cuando nosotros comparamos los relatos de cómo nace Jesús, tanto del Evangelio de Mateo como del Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que tienen distintas formas de expresarlo, ¿verdad? Distintas formas. Mateo nos habla de la matanza, por ejemplo, de niños. Lucas nunca nos habla de eso. Eh, Lucas nos habla de una teofanía muy grande y muy poderosa que se le da a un grupo de clase social, en este caso a un grupo de clase trabajadora que se llaman los pastores, los cuidadores de ovejas, que en el tiempo de Jesús pertenecían a la clase más inferior de la escala social. Y a ellos, a ese grupo excluido, a ese grupo que la sociedad no quería, que eran los pastores de ovejas, a ellos se les aparece una teofanía impresionantísima. Los ángeles, imagínense esa teofanía de la revelación de los ángeles cantando Gloria a Dios en las alturas es sobrecogedor, ¿no? Pero Mateo no nos dice nada de ningún ángel, o más bien de los ángeles, no nos dice nada de eso. ¿Qué conclusión a priori sacamos de esto? Que cada evangelista va a relatar un acontecimiento histórico de acuerdo a su intención teológica, de acuerdo a la intención que ellos quieren compartir a través de su obra para que sus lectores afiancen su fe en Jesús. Afiancen su fe en Jesús. Por eso es que vamos a encontrar muchas diferencias entre los evangelios, muchísimas diferencias. Ya vamos a ver el tema de los relatos de la pasión. Bueno, entonces, el primer punto que nosotros vamos a analizar, ¿verdad? Es el tema de que Jesús, su vida, su obra, tiene como origen, como dijimos, los evangelios. A ver. ¿Cómo podríamos encarar esta forma de entendimiento o de acercamiento para lo que es la redacción de los evangelios? Jesús es el comienzo de la historia del origen de los evangelios. O sea, si Jesús no hubiera existido, hermanos, pues no hay motivo para escribir los evangelios. No hay forma, no hay motivo, no hay manera. ¿De quién vamos a escribir? Y de nadie. Entonces, evidentemente, antes de que los evangelios existieran, tuvo que haber existido el evangelio en singular. Su predicación, la predicación de Jesús, su mensaje confrontativo, su mensaje que va a llegar a afectar, a lastimar a los círculos del poder principalmente, no todos, pero a los círculos de poder, su vida misma, ¿verdad? Va a originar un movimiento que va a seguir vivo incluso cuando él ya no esté. Hasta la fecha, el movimiento de Jesús está presente, ¿verdad? Cristo no está muerto. Pero
parecieron tan subversivos, parecieron tan contracultura, parecieron estar de una manera, en un tono desafiante, principalmente a las autoridades políticas, religiosas de su época, que terminan acarreándole la sentencia de muerte. Fíjense hasta qué momento, hasta qué circunstancia de su mensaje, de su ministerio, de su vida misma, provoca, ¿verdad? Provoca, impulsa que terminen matándolo. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas graves pudo haber hecho el Señor? ¿Qué cosas graves pudo haber dicho el Señor? Bueno, una de ellas, ¿verdad? Una de ellas que le acarreó mucho problema y que lo llevó a la muerte es que él nunca rechazó en su ministerio, según lo que leemos en los evangelios ya escritos, que Jesús nunca rechazó la proclamación que se hacía de él como Dios. Nunca rechazó. Es más, hay relatos que los evangelistas nos plantean y que nos dicen, ¿no es cierto?, que los principales líderes, los fariseos, los saduceos, todo el templo y todos los demás, ¿no es cierto?, decían, pero solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús que dijo, ah, buenísimo, me dieron la oportunidad. Bueno, si solo Dios puede perdonar pecados, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levanta tu camilla y ponete a caminar. O sea, el mensaje de Jesús en esta área teológica de autodenominarse Mesías o dejar que los demás lo consideraran como el Mesías, pues provocó muchas reacciones. Ahora, ¿qué otras cosas provocó el Señor? A veces uno pensaría que las acciones de Jesús fueron contra la ley, ¿verdad? Y vemos a un Jesús como revolucionario que no le importa quebrantar el sábado, como diciendo, ah, a mí no me importa ninguna ley, dice que el sábado no hay que hacer nada, no me importa, a ver, discípulos, coman, arranquen espigas y comen y demás, yo después veo cómo arreglo el tema. Se ha pretendido considerar a Jesús con esta idea, de decir, bueno, Jesús quebrantó la ley, Jesús no le importó, Jesús curó el hombre de la mano seca en sábado, así que no le importó. Como que vemos a un Jesús quebrantador de la ley. No, no, no. Debemos ser muy cuidadosos en esa apreciación. Jesús, si bien es cierto, quebranta la ley, no lo hace desde una actitud rebelde, desde una actitud mala, no lo hace desde una actitud de decir, no me importa nada y ahora les voy a demostrar quién es el que manda aquí. No, no, no y no. Si bien es cierto, el Señor quebranta los mandamientos, deja que lo toque, no se va, no, una mujer que está enferma lo toca, bueno, no hace ningún rito de purificación, ¿verdad? Porque la ley decía que si una mujer inmunda lo tocaba, él se hacía inmundo. Bueno, no lo vemos así. Vemos que le permite a sus discípulos arrancar espigas en sábado y comer, pure en sábado, etcétera, etcétera. Lo hace, hermanos, en todos los ejemplos que yo les di. Lo hace porque para Jesús la ley, sin el amor al prójimo, sin la misericordia al hermano, a la hermana, esa ley no tiene valor, no tiene vigencia. La ley nunca podrá estar por encima del ser humano. Así empezó todo, solo que el hombre le cambió, ¿viste? Las leyes del Señor siempre fueron para cuidar del prójimo, para bendecir a nuestros hermanos. De eso se trata la ley de Dios. Pero los hombres, ¿verdad? Le empezaron a poner un montón de cosas, un montón de trabas, un montón de cargas que Jesús condena y dice, miren, ustedes le han puesto tantas cargas a esto que ni siquiera ustedes mismos pueden llevarlas. Entonces Jesús no rompe las leyes porque sea un tipo rebelde, hippie o qué sé yo, ¿no? Neoliberal o fascista. No, 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 bajo ninguna circunstancia. Lo hace porque para él lo más importante es lo que creó al ser humano. Y entonces es capaz de quebrantar aquellas leyes que someten, que denigran, que humillan la dignidad de las personas. Eso Dios, ni el Señor Jesucristo lo puede tolerar.
porque eso nunca lo enseñó el Señor. Así que fíjense cómo las acciones y las actitudes del Señor Jesús fueron tan contrarias, tan subversivas, tan revolucionarias, que la gente no le gustó, ¿verdad? Y terminan matándolo. Ahora, los discípulos afirman, son testigos, y esto lo vamos a ver en los relatos que tenemos escritos, que el Señor fue más allá de la muerte y que Dios lo ha resucitado. Ya lo vimos en la clase pasada, hermanos, donde decíamos que desde la literatura intertestamentaria se desarrolló una idea entre ¿cómo se llama? Entre los judíos de esa época, que el Mesías o el reino de Dios, el reino del Mesías, ¿cómo es? Su signo más visible de saber que era el reino de Dios, tendría que hablar sobre la resurrección de los muertos. Entonces es novedad. ¿Quién ha resucitado de los muertos? Pues Jesús. Ajá, pero hoy la pregunta es, ¿quién lo resucitó? Y la respuesta es obvia, Dios, Yahvé, el Padre, el Creador, Adonai, Elohim, ¿no? Los nombres que se conocen de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos queridos, Jesús es el único que ha resucitado realmente. Todos los demás, los relatos de los relatos que encontramos de Elías y Eliseo resucitando, el relato de Lázaro resucitando, significa que ellos fueron reanimados a esta vida, volvieron a vivir, pero después se murieron. Y sus huesos en algún lado andarán, ¿no es cierto? Si es que están. El único que no ha vuelto a morir y que vive por siempre y para siempre es Jesucristo. Entonces, la fe en la resurrección de Cristo es para ellos la buena noticia. Ese es el punto final, es el punto toral. Ese es lo más importante, que da un sentido nuevo a su vida y los invita primero a predicar y luego a escribir. Primero la tradición oral y luego la tradición escrita. Pero es sumamente interesante saber lo siguiente, hermanos. ¿Cuál es el hecho concreto? A ver, traten de seguirme en esto. Por favor, traten de seguirme en esto. Pido su atención. ¿Cuál es el hecho histórico concreto? La resurrección. Nosotros los cristianos creemos que Jesús verdaderamente resucitó. Ese es el hecho histórico concreto. No es un mito, no es una leyenda, no es una fábula, no es un cuento, aunque muchos ahora traten de negarlo, no lo es. Es un hecho histórico concreto. Jesús resucitó. Ni Mahoma, ni Buda, ni nadie por el estilo, ¿no es cierto?, ha resucitado. Ninguno. Y entonces, síganme en esto, hermanos. Tenemos el hecho concreto que es la resurrección. Ahora, ok, vamos a hablar de las comunidades cristianas. ¿Por qué las comunidades cristianas creyeron en este hecho concreto? Dos opciones. Las comunidades cristianas aceptaron por fe ese hecho porque lo escucharon de los testigos, porque lo escucharon de sus discípulos, y entonces dijeron ellos, creo, creo en Jesús, creo en su resurrección. O opción dos, ellos, las comunidades cristianas, aceptaron la resurrección de Jesús o creyeron en la resurrección de Jesús porque lo vieron escrito en algún lado. Porque agarraron un evangelio, ¿verdad? Y que dicen, y sí, ahora creo que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó. ¿Cuál de las dos opciones se dio en las primeras comunidades cristianas? Y la respuesta es muy simple. La opción A.
Las primeras comunidades cristianas, hermanos, no esperaron tener nada escrito, ni las cartas paulinas, ni los evangelios, ni las cartas universales, ni el Apocalipsis, ni nada por el estilo, ¿verdad? No esperaron, solamente aceptaron por fe, porque se los predicaron los testigos oculares del hecho concreto. ¿Me explico, hermanos? Ahora, vamos, síganme otra vez, no me pierdan de vista. Seguimos hablando del mismo hecho concreto y seguimos hablando de las dos mismas opciones. Pero ahora no les hablo de las comunidades cristianas, ahora les hablo de nosotros, siglo XXI. La iglesia, voy a decir así, la iglesia de Dios del séptimo día, ¿verdad? Los cristianos de la iglesia de Dios del séptimo día. ¿Por qué hemos creído y aceptado el hecho concreto de la resurrección? Y la respuesta es obvia, por el inciso B. Porque ahora nosotros hemos creído por lo que hemos leído. Hasta este momento, ninguno de nosotros, hermanos queridos, ha creído en la resurrección porque haya un testigo ocular que diga, yo vi a Jesús que resucitó de entre los muertos. No existe nadie. Entonces, fíjense cómo ahora nuestra fe en la resurrección del Señor Jesús no pasa por el testimonio de quienes lo vieron resucitado, pasa por el escrito. ¿Me explico, hermanos? Vean entonces cómo es importante dilucidar la importancia de el evangelio en singular versus evangelios en plural. Los primeros años del cristianismo no necesitaron ningún libro canónico para aceptar a Jesús. Por fe lo hicieron. Nosotros, por fe, creyendo que lo que está escrito en estos evangelios, diríamos, es palabra de Dios y con base en eso creemos, ¿verdad? Creemos. Está claro entonces, si pude ser efectivo en mi explicación, está claro entonces que la fe en la resurrección cambió por completo en los discípulos el modo de considerar la historia de su maestro. ¿Qué es lo que mueve a los discípulos? ¿Qué es lo que les cambia el chip, diríamos? La resurrección. Ni siquiera la muerte, porque ellos estaban acostumbrados a ver gente crucificada, si los romanos crucificaban así a las personas. O sea, el hecho de ver a Jesús en la cruz del Calvario no era nada nuevo para nadie, ni para un judío, ni para un romano, si era una forma normal de ejecutar a las personas. Eso no les cambió el chip a los discípulos. ¿Qué es lo que les cambió? ¿Qué es lo que les cambió la vida, la forma de pensar, de entender? Y ahora mostrar una actitud temeraria, ¿verdad? Incluso de dar su vida, pues la resurrección. ¿Necesitaron algún escrito? No. Creyeron solo por fe, por lo que sus ojos vieron. Y porque dijeron, ahora entendemos un montón de cosas. Y es ahí, hermanos y hermanas queridos, cuando decimos hoy coloquialmente, ¿verdad? Que les cae la ficha a los apóstoles o a los discípulos, es como empieza todo esta efervescencia, ¿verdad? Esta efervescencia, de la cual un poco el libro de Hechos de los Apóstoles nos va a hablar. Un poco, no total, pero un poco, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a pensar algo así. Si nosotros consideramos que Marcos, Lucas y Juan no estuvieron allí, diríamos, ¿verdad? Porque muchos dicen que Mateo pues es el discípulo del Señor. Está bien, supongamos que Mateo fue discípulo del Señor, Lucas no fue discípulo de Jesús, Marcos tampoco fue discípulo de Jesús. Entonces, estos escritos evidentemente tardan muchos años en aparecer. Por lo pronto, digamos, 30 años siendo ortodoxos en el tiempo con el Evangelio de Marcos, por lo pronto, 30 años. Entonces, cuando ellos empiezan a escribir algo, pues lo hacen
como un historiador. A ver, vamos a buscar fuentes, vamos a consultar personas, vamos a consultar si hay algo escrito, vamos a reunir todos los materiales como para escribir esto. No es que Marcos se sentó y Dios le habló al oído y le dijo, bueno, ahora ponete a escribir porque te tengo que dictar todo esto. Al historiador le plantea necesariamente una cuestión. Y esta es una pregunta muy válida que hacemos nosotros al texto. ¿En qué medida transformó la fe los recuerdos que se guardaban de Jesús, de sus palabras y de sus actos? Porque escúchenme, hermanos, no es lo mismo escuchar al maestro, al rabí, ¿verdad? Supongamos que nosotros somos los apóstoles. No es lo mismo escucharlo ahí, hablar un montón de cosas y decir, bueno, sí yo. Fíjense, el testimonio escrito que encontramos en los evangelios, cuando se hace la multiplicación de los panes y de los peces, está el relato, no me acuerdo si es de Marcos o de Mateo, que dice los discípulos no entendieron lo que había sucedido y se enojaron un montonal. Les costaba mucho trabajo entender, imagínense. Y no vamos a culpar a los discípulos bajo ninguna circunstancia. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Ahora, cuando ya pasan todos estos acontecimientos, el Señor resucitó, ascendió a los cielos y empieza todo este movimiento misionero. La pregunta es, ¿qué tanto esa fe, eso es decir, ahora creo, empieza a transformar, empieza a darle vida, empieza a mirarse desde otros horizontes, con otros ojos, empiezan a tener otra lectura de los actos, los hechos, las palabras de Jesús? Y eso es lo que vemos reflejado en los evangelios. Porque cada uno de los evangelistas, la fe que tiene en la resurrección, va a transformar su manera de presentar a Jesús. ¿No? Entonces, solo por mencionar un ejemplo, lo vamos a ver en su debido momento. El Evangelio de Lucas es un evangelio que está destinado a rescatar al débil, al indefenso, al despreciable, al despreciado, al que no tiene valor. Y por eso vemos claramente que Lucas nos va a hablar mucho de mujeres, de niños, de ancianos, de enfermos, ¿no? Porque evidentemente lo que Lucas nos quiere plantear de Jesús es que es un Jesús que viene a dignificar, que viene a liberar, que viene a darle la importancia a las personas que algún día Él creó con su palabra. Una pregunta más que se hace el historiador o que nosotros nos hacemos al momento de enfrentarnos a los evangelios. ¿Cómo remontarnos hasta el Jesús de la historia? O sea, ¿cómo recuperar algo que uno dice, no te puedo creer, de haber sabido hubiéramos escrito, de haber sabido hubiéramos grabado, de haber sabido, pues sí, de haber sabido, pero nunca lo supieron. Entonces, los evangelistas tienen que hacer la labor de historiador y de ir hasta el punto, ¿verdad? Han pasado 30, 40, hasta 50 años. En el Evangelio de Juan, que se escribe casi a finales del primer siglo, pues imagínense, hermanos, han pasado casi 60 años, 60, 70 años. O sea, es mucha la diferencia, ¿no? Entre lo que nos escribe Juan de Jesús hasta el primer momento en donde Jesús tiene su vida, su obra, su ministerio. ¿Cómo remontarnos hasta el Jesús de la historia? Partiendo de unos textos compuestos después de la Pascua. Es decir, después de que sucedieron los hechos, después de que Jesús ya murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y entonces aquí hay una dicotomía muy interesante que tenemos que analizar al momento de interpretar lo que los evangelistas nos plantean. Y lo que tenemos que aprender a diferenciar es qué tanto los evangelistas nos hablan del Jesús de la historia o qué tanto los evangelistas nos hablan de la interpretación teológica del Jesús de la historia. Que aquí es donde viene a darse ya un poco la referencia de que los evangelios no son biografía en cierto sentido. Porque una biografía actual, hermanos, una biografía actual
Cuando alguien dice, es el biógrafo de Abraham Marín, si algún día yo me muero, ya algún día yo me muero, sí, me voy a morir. Bueno, que yo ya haya muerto y pase mucho tiempo y voy a escribir sobre Abraham, ¿verdad? Entonces esa persona tiene que investigar dónde nací, quiénes fueron mis padres, dónde estudié, a qué iglesia congregué, quién fue mi primera, amor, ¿no? De adolescentes, con quién me casé, etcétera. Esa es una biografía, es decir, va a relatar la vida histórica de una persona concreta. Pero los evangelios, hermanos, no son biografías en ese sentido, porque los evangelios, si bien es cierto, van a retratar al Jesús histórico, y esto es algo fundamentalísimo. Yo soy defensor a ultranza de la historicidad de Jesús, ¿verdad? De que Jesús existió históricamente, pero los evangelistas no les va a importar el punto de desnudar al hombre, sino más bien de interpretar teológicamente las palabras y los hechos de Jesús en virtud de un plan de salvación y de redención. Ese es el punto. Entonces, por eso habrá cosas que Lucas nos dirá, pero Marcos no. ¿No? Que Marcos no. Por eso habrá cosas que Juan nos planteará de una manera totalmente diferente a lo que nos va a plantear Mateo, por ejemplo. Totalmente diferente. Porque evidentemente a los escritores bíblicos les interesa reflejar al Jesús de la historia, pero no tanto en decir, bueno, Jesús fue a la escuela 171, ¿no es cierto? Sino más bien decir, Jesús nació con un propósito. Y entonces empieza toda una reflexión teológica de salvación, de liberación, de vida eterna, de redención, de reino de Dios, de un montón de cosas que los evangelios van a enseñar. ¿Ok? Entonces, vean, hermanos, cuán profundo y cuán, diríamos, no sé si llamarlo revolucionario en este sentido, que nos permiten ir descubriendo en la lectura de los santos evangelios todas estas cosas que tienen que ver con el movimiento de Jesús. Hay una cita de León Dufour en su libro Los Evangelios y la historia de Jesús que me parece sumamente interesante. Y este autor dice, Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios. Y me gusta mucho la expresión de Nazaret, porque la expresión de Nazaret nos habla de esa parte histórica. ¿Me explico? Porque sí existió un pueblo llamado Nazaret en la historia, más vale que sí. Entonces, colocar a Jesús en la historia lo hace real. ¿Me explico? No lo hace una historia. Fíjense que hoy hay una corriente teológica que dice, fíjense que dice, impulsada por un autor llamado Bullman con B larga, porque hay otro que se llama Mullman con M de mamá. Ese diríamos que es muy buen escritor, Mullman con M de mamá, pero Bullman con B larga, ¿verdad? Empezó a desarrollar una historia o una teoría teológica que significa quitarle la mitología a los... Hoy a la siesta estaba, ¿cómo se llama? Repasando la clase y esa palabra me salía bien, pero ahora no me sale. Pero ya me va a salir. Eh, quitarle ese sentido sobrenatural de lo que aparecen en los evangelios. Entonces, ¿qué dice esta corriente teológica? Jesús no existió, Jesús fue un invento de las comunidades cristianas. Es decir, cuando un grupo de personas empieza a reunirse y dice, che, ¿y para qué nos reunimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Vamos a inventar un personaje, vamos a inventar algunos hechos, vamos a inventar algunas cosas, ¿no es cierto? Y vamos a agruparnos con base en esa fe que nosotros vamos a inventar. Entonces, quitarle al texto bíblico todo esto, decir, la verdad, hermanos, que nosotros tenemos que estudiar los evangelios no como actos concretos, no existieron los milagros, no existió Jesús, no existió nada. Tenemos que estudiarlos solamente como mitos, ¿verdad? Como fábulas, como historias inventadas por las primeras comunidades cristianas para darnos cuenta de que Jesús no fue humano, sino más bien una parte o profundamente espiritual. Bueno, eso es una no, ser muy gnóstico hoy.
¿verdad? Es una postura muy gnóstica. Entonces, me gusta mucho rescatar y recuperar, y creo que como iglesia debemos sostenernos en esto. Jesús existió, Jesús de Nazaret, ¿verdad? O el Galileo, como quieran llamarlo. Bueno, León Dufour nos dice, Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios. Él es el origen, es la fuente, la sustancia. Sin Jesús no hay evangelios, punto. Sin evangelio en singular, pues no hay evangelios en plural. Pero la historia del nacimiento de los textos solo comienza verdaderamente con la fe de las comunidades en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué llegan los textos escritos, hermanos? ¿Por qué aparecen estos evangelios escritos? Porque ya las comunidades cristianas habían conformado un credo, una fe, una forma de concebir la persona, la vida, el mensaje, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces la resurrección fue lo que le cayó la ficha a las personas. Y por eso digo que la resurrección no es un invento, no es una fábula, sino básicamente es el evento que cambió toda la historia y que demostró, Pablo después nos dirá, que el poder de Dios fue quien demostró que Jesús era lo que dijo ser. Jesús era lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Entonces los discípulos empiezan a pensar, no solo Pablo, no solo Marcos, no solo Mateo, todas las comunidades cristianas empiezan a pensar sobre eso. Y los evangelios, como naturaleza escrita, van a venir en última instancia, porque ya la fe está. Es decir, los textos no se escriben a partir del hecho y después la gente cree por lo que lee. Más bien, la gente va a leer porque ya creyó, ¿verdad? Va a leer porque ya antes ha creído. Y su fe es fuerte, ¿eh? Y su fe es firme. Hoy nosotros creemos por lo que hemos leído. ¿Mm? Por lo que hemos leído. Así que eh, estamos hablando de cómo en este primer acto Jesús, en este primer momento Jesús es el origen de los evangelios. Ahora, una vez que hemos analizado esto, que la génesis de los evangelios inicia sí o sí con Jesús, bueno, vamos a tener que hablar de tres elementos fundamentalísimos para ver cómo el evangelio llega a ser evangelios. Primero hablaremos de los lugares principales. Luego hablaremos de las formas o de los géneros literarios que aparecen en esto, ¿verdad? Y luego hablaremos del evangelio ya en las comunidades específicamente, ¿no? ¿A dónde fueron escritos estos evangelios? Bien, entonces, vamos a ver esto entre hoy, esta clase y la siguiente clase. Vamos a mirar esta torta, diríamos, con estos tres subtemas. Así que hoy vamos a ver la primera. Los lugares principales. ¿Dónde nació el Evangelio? Lugares donde nació el Evangelio. Y va a haber tres etapas de esto. Etapa 1, inciso A. ¿Dónde nace el Evangelio? En la fe. Vuelvo a insistir en eso, hermanos, porque es fundamentalísimo creer que lo que está escrito en estos evangelios proviene de la fe de las comunidades cristianas, no al revés. Las comunidades cristianas no inventaron nada. No inventaron nada. Ni los evangelistas inventaron nada, ¿eh? Ojo, esto es importantísimo que lo noten. Los evangelistas lo único que nos reflejan es la fe de las comunidades cristianas que ya estaban establecidas. Entonces, el primer lugar donde nace el evangelio es en la fe, en el aceptar ciegamente, porque los testigos oculares empezaron a predicar y esa tradición oral o esa proclamación oral dijeron a las personas, creo. Creo que Jesús es el Señor, creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos y creo firmemente que Él vendrá por segunda vez. Empezaron a creer y a proclamarlo de esa manera sin que hubiera nada escrito. Evangelio, como ya dijimos al inicio, hermanos, en la clase anterior, implica una interpretación particular de los acontecimientos, una opción favorable de la fe. Yo les dije, hermanos, que sin fe es imposible entender el Evangelio, porque el Evangelio no es concepto.
El Evangelio es creer. A ver, dicho de otro modo, el juicio de valor positivo sobre el acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? La vida de Jesús en todas sus etapas. Y su expresión en términos de buena noticia van a salir de la fe de las comunidades cristianas. Y si lo consideramos así, entonces en ese sentido, la fe siempre va a ser antes que el Evangelio. Como buena noticia, dijimos, ¿no? Es decir, es ella, la fe, en la que la noticia de un acontecimiento, cuando se medita, se apropia, es ahí donde se descubre que es buena noticia, que es Evangelio. La fe es fundamentalísimo para esto, hermanos y hermanas. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos el tema de la fe siempre va a ser primero. Y una vez que hemos creído ese acontecimiento, entonces somos capaces de proclamar la buena noticia. Lo voy a plantear en términos actuales. ¿Por qué nosotros no proclamamos la buena noticia a toda la iglesia? Y la iglesia siempre dice, bueno, el que proclame la buena noticia es el departamento de evangelización, ¿verdad? Los hermanos de la directiva de evangelización, ellos que sean los que se encarguen de evangelizar, y el resto de la iglesia, el 95% de la iglesia, no hace nada. Tiene que ser el pastor y los hermanos que son de la comisión de evangelismo. Cuando la comisión de evangelismo propone una actividad, a esa actividad concurre solamente, póngale en términos muy buenos, el 40% de la iglesia en general. El 60% no le importa, no se interesa, no se involucra en esto. Puede ser, hermanos, que una lectura que tengamos de esto es que no hemos creído. ¿Eh? Porque cuando alguien cree, la fe lo impulsa a hablar. Cuando alguien cree, la fe lo impulsa a actuar. Esto fue lo que hizo posible la expansión del cristianismo. Hombres y mujeres, que empezó siendo un pequeño grupo de personas, insignificante. Su fe les impulsó a ir por muchos lugares, por donde se pararan, a quien se encontraran, a predicar de Jesús de Nazaret, que murió y que Dios lo resucitó. Esa es la buena noticia. Entonces, fíjense cómo, si nosotros no estamos predicando, la iglesia no está comprometida con esto, es porque seguramente no estamos creyendo. Y pasa mucho por el tema de que no estamos leyendo la palabra. No, la iglesia no está leyendo la palabra. Ujú. Porque es la única forma que nosotros tenemos para creer, lo que estamos leyendo. Y si no lo estamos haciendo es porque la iglesia no lo está leyendo, ¿no? Lo dejo allí a efecto de reflexión y a efectos de nuestra propia vida, ¿no? La fe es fundamental para que exista buena noticia. Si no hay fe, no es buena noticia. No es buena noticia. Porque solamente la fe nos impulsa, como dije, a hablar. Así que en lo que ocurrió con Jesús de Nazaret, en una serie de acontecimientos históricos, ya sea su vida, su muerte, su resurrección, la fe reconoce que todo eso fue intervención divina. Y entonces los escritos bíblicos nos empiezan a hablar que todo esto es por intervención de Dios. Ya lo vamos a ver cuando veamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Nos vamos a dar cuenta que los discursos primeros que hay en el libro de Hechos de los Apóstoles, que se dan en las primeras comunidades cristianas, significa enseñarle a los judíos, ¿no es cierto?, a los líderes religiosos, que Dios de antemano ya lo había preparado todo esto para bendición de nosotros. O sea, Dios fue quien consintió, quien permitió que crucificáramos a su Hijo para que después Él lo resucitase con poder, con gloria. Y como dijo el himno cristológico de Filipenses, para darle un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo hizo. Por eso la fe es fundamental.
El cristianismo se sostiene por la fe. Puede ser que haya hoy escritura, puede ser que hoy haya palabra de Dios, que hoy tengamos 66 libros que consideremos como palabra de Dios, pero si no creemos, pues de nada sirve. Tenemos que creer, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos identificar cuáles fueron en la vida de las comunidades primitivas los lugares en los que ellos se apropiaron en esta fe y cómo penetró en su mente, en su corazón, cómo fueron bañados de esa fe, ¿no? De creer sin tener nada escrito, pero, pero vivirlo? ¿Podemos identificarlo? Sí, hermanos. Y hay dos formas de identificarlo. Bíblicamente podemos demostrar que hay dos actitudes, acciones, que las primeras comunidades cristianas empezaron a desarrollar sin que todo no hubiera escritura, pero que empezaron a desarrollarse para apropiarse del fenómeno, del acontecimiento histórico de la vida y la resurrección de Jesús. Vamos a ver cuáles son. La primera de ellas, que el texto bíblico nos lo revela, solo que hay que ir a lo profundo para poder encontrarlo, tiene que ver con la actividad litúrgica. Interesantísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque las comunidades cristianas empezaron a adorar a un campesino, a un carpintero. Le empezaron a cantar. Fíjense, esto es interesantísimo. Le empezaron a cantar, a entonar canciones, a orar a un carpintero que vivía en Galilea y que murió de una manera tan ignominiosa en la cruz. Pero ellos lo interpretaron, hermanos, ellos lo apropiaron y dijeron, por supuesto que Él es el Mesías. Entonces, fíjense cómo en ocasión de los himnos y confesiones de fe reconocemos esto. Esto ya lo leímos en el capítulo 2 de Filipenses, ¿no es cierto? Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que Dios, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se entregó, se humilló y fue a la muerte, muerte de cruz, pero Dios lo levantó y le dio un nombre por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto ya lo cantaban las comunidades cristianas. Dejaron de pensar en Jesús como un carpintero, ¿no es cierto?, lleno no sé, de viruta o de aserrín, etcétera, y ahora lo miran glorificado, exaltado, lo miran en la gloria del Padre. Claramente vemos, ¿no es cierto?, que Jesús es adorado, es confesado como Señor. La celebración litúrgica, es decir, los cultos que empezaron a darse en las primeras comunidades cristianas, empezó a ver también la oración comunitaria, empiezan a orar a Jesús, cuando antes solamente las oraciones se dirigían a Dios, a Yahvé, a Elohim, a Adonai. Bueno, la oración comunitaria proporcionaba la ocasión de proclamar y comprender mejor el sentido del acontecimiento y del misterio de Cristo. Allí, en la adoración, en la confesión, en el canto, en la oración comunitaria, cuando todos se reunían en las casas y recordaban a Jesús y lo adoraban y le cantaban y lo exaltaban y lo proclamaban como Señor y Dios. Qué interesante, hermano. Eso hacían las comunidades cristianas, vuelvo a insistir, sin que hubiera texto sagrado, ¿verdad? Por eso, a comienzos del siglo segundo, hay un testimonio extrabíblico de parte de este gobernante romano llamado Plinio el Joven, cuando él dirige una carta al emperador Trajano, ¿verdad? Hay una nota curiosísima de esta observación que hace este gobernante al emperador y dice, mi investigación ha probado que se reúnen en días fijos, hablando de las comunidades cristianas, antes del amanecer,
para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Vean entonces, hermanos, cómo la adoración comunitaria fue haciéndose tan fuerte, tan profunda, que hasta nuestros días se conserva. Nosotros, ¿por qué vamos al culto? ¿Por qué tenemos esos momentos de celebración, de canción, de reconocimiento al que vive y reina por los siglos de los siglos? Porque creemos que Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, el Galileo, ¿verdad? El hijo de María, el hijo de José, que sus hermanos eran Judas, Simón, etcétera, ahora lo reconocemos como Dios y le cantamos y le adoramos y oramos a Él y le pedimos a Él y le suplicamos que Él siga intercediendo al Padre por nosotros, ¿no es cierto? Y en su santísimo nombre le pedimos todo al Padre en oración. Entonces, vean cómo, hermanos, esta actividad litúrgica que encontramos en las primeras comunidades cristianas fue el inicio de reconocer cómo este acontecimiento era fundamental. Por lo tanto, la celebración eucarística o acción de gracias, o lo que nosotros conocemos hoy como la Cena del Señor, en particular, mantenía viva la memoria de lo que Jesús había vivido, la certeza de su vida y de su presencia actual y la esperanza de su venida. Por eso el apóstol Pablo en primera a los Corintios, capítulo 26, déjenme por mi Biblia. Si alguien quiere leer, hermanas, que están en clase presencial, les agradezco. Si no, no tenían mi Biblia a la mano. Vean lo que Pablo nos comenta como testimonio en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Permiso, ¿puedo leer? Por favor, gracias. Dice, porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Muy amable, gracias, Marianela. ¿Qué es lo que vemos en este testimonio? Fíjense, fíjense lo que dice el versículo 23. Marianela leyó el 26, pero fíjense lo que dice el 23, que es tradición oral. Esta es una tradición prepaulina que se le conoce. Antes de Pablo, antes de que Pablo escribiera todo lo que escribió, dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también mismo os he enseñado. Él recibió esto, no fue un invento. Entonces, esto que él recibió y que él atribuye al Señor, evidentemente hace que esto ya era de conocimiento público en las comunidades cristianas. Y entonces se establece que la Cena del Señor es un acto para que las comunidades mantengan vivo el recuerdo de Jesús y el significado de su vida y sobre todo el significado de su muerte y sobre todo, hermanos, sobre todo su resurrección y su segunda venida. Elementos fundamentalísimos de cualquier credo cristiano. En eso se basa nuestro credo como Iglesia de Dios Séptimo Día. Creemos que el Señor Jesús vivió, murió, resucitó y estamos esperando su segunda venida. Así es que vean cómo en estas acciones litúrgicas, hermanos, de los himnos, las oraciones, la cena del Señor, los cultos que se hacían a Jesús, que hacía no hace mucho, Jesús muere de una manera, como dije, ignominiosa y que tal vez no era digno de que se le reconociera, que eso fue lo que a muchos dijeron, los judíos decían, pero ¿cómo el Mesías va a morir de esa forma? El Mesías no puede morir de esa forma. Los cristianos dijeron, sí, reconocemos que él murió de esa forma. Y entonces encuentran en la muerte de Jesús su forma horrible, terrible, etcétera. En su resurrección, la confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, su fe se fortalece y empiezan a hablar, y empiezan a proclamar, y empiezan a anunciar por todos lados donde van el nombre de Jesús. Este es el primer elemento que nosotros encontramos, la actividad litúrgica, en donde ya estas comunidades, estos grupos de hermanos nuestros, empiezan a apropiarse del pensamiento de Jesús. Lo segundo, el segundo factor, ¿cómo sabemos que las comunidades por fe aceptan todo esto? En su relectura e interpretación de las escrituras.
Fíjense cómo Pablo nos lo plantea en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5. Y él dice que él recibió esta tradición prepaulina, es tradición oral, estos pasajes. Y dice, yo les enseño lo mismo que yo recibí, o sea, que alguien me platicó a mí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo lo anunciaban las Escrituras? Sí, Ahora ahora hay un sentido de que cuando Pablo habla de las Escrituras, evidentemente habla del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces empieza la gente a decir, ah, ahora entendemos, ahora sabemos, ahora le dan un sentido cristológico a los salmos, le dan un sentido cristológico a lo anunciado por los profetas, etcétera. Y entonces la gente empieza a relacionar la persona de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús con base en las Escrituras. Vea otro testimonio de lo que dice el apóstol Juan ya casi a finales del primer siglo. Vean, ya casi del primer siglo, donde las iglesias ya creían esto, por eso Juan lo escribe. Dice, sus discípulos no comprendieron esto a la primera, ahí es el testimonio. Pero cuando se manifestó la gloria de Jesús, se acordaron de que habían hecho con él lo que estaba escrito. Ahí está clarito, ¿verdad?, cómo se da este proceso de ir formando la fe en Jesús para que desemboque en buena noticia, para que desemboque en evangelio. Pero las primeras comunidades cristianas empezaron a reflexionar, empezaron a analizar, empezaron a decir, a ver, vamos a releer nuevamente el Antiguo Testamento, pero ahora bajo la persona de Jesús, bajo la óptica de Jesús. Lo mismo encontramos en este pasaje de Lucas, capítulo 24, versículos del 25 al 27, que dice, entonces Jesús les dijo, qué torpes sois y qué lentos para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía el Mesías que padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. O sea, Lucas ya se escribe muchos años después de que Jesús murió. Pero entonces se recoge la idea, Lucas recoge la idea de que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Entonces, vemos claramente cómo este esfuerzo que hacen las comunidades cristianas para reconocer a Jesús como Mesías se fundamentan en las escrituras antiguas. Entonces, fíjense, fue la misma vida, fue la misma vida la que en gran parte debió de conducir a la explicitación del contenido del Evangelio de Dios. La vida con sus problemas, sus necesidades, sus interrogantes, sus experiencias, tan diversas como las iglesias y sus situaciones particulares. Y vean lo que voy a decir a continuación. ¿Qué es lo que pasó cuando Pablo escribe la carta a los Corintios? Bueno, resulta que en la iglesia de Corinto hay una idea de decir, este, eh, ¿qué pasa con los casados? ¿Verdad? ¿Qué pasa con los casados? ¿Pueden separarse, pueden divorciarse, pueden vivir separados, dormir en camas separadas? Esa era una pregunta que hacían los hermanos de Corinto a Pablo. Y Pablo dice, a los ya casados les mando, no yo, sino el Señor. ¿Cuál Señor? Pues el Señor Jesús. Que la mujer no se separe del marido. ¿Y dónde supo eso Pablo si todavía no estaba escrito el Evangelio de Marcos cuando él escribe Corintios? ¿Dónde estaba escrito? ¿De dónde lo sacó Pablo? Vuelvo a repetir, Pablo no tenía el Evangelio de Marcos y dijo, ah, miren aquí, el Evangelio de Marcos, capítulo 10 versículo 9 dice, recordad que un día el Señor dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe. No. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo cuando dice, no, yo no digo nada, eso lo dijo el Señor? Era como decir, recuerden que un día el Señor dijo algo sobre esto. Al menos alguien me platicó que algún día el Señor dijo, ¿verdad?, que lo que Dios ha unido no lo separe
el hombre. Pues Pablo está haciendo una relectura de una necesidad que está surgiendo en una iglesia en particular. Y por lo tanto, hay un mandamiento de Pablo basado en las palabras de Jesús, que todavía no están escritas, ¿eh? Ojo, no están escritas, pero que sí están siendo compartidas de manera oral. Ahora, vean otro testimonio que encontramos de estos recuerdos, ¿no? De lo que jugó la tradición oral. Dice Hechos de los Apóstoles 11:16. Y me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Todavía no estaba escrito eso. Eso ya lo encontramos en los evangelios, ¿no es cierto? Pero ahí, el testimonio que aparece en ese pasaje que tiene que ver con Pedro, ¿verdad? Pedro se acordó. Yo me acordé que el Señor había dicho algo al respecto. Ahora caigo. Ahora entiendo esto. Y ahora se los comparto. Él se recordó, creo que le cayó, ¿viste? Del cielo y dijo, ah, ahora entiendo. El Señor nos dijo alguna vez que Juan bautizaría con agua, pero que él iba a ser bautizado con Espíritu Santo, pero nosotros seremos bautizados con Espíritu Santo. ¿Vieron? Entonces, aquí es donde vemos cómo las primeras comunidades cristianas empiezan a apropiarse de Jesús como el Hijo de Dios a partir de sus recuerdos y de reinterpretar las escrituras y decir, ah, ahora sé de dónde vino todo esto. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, cuando hablamos de que todo surgió esto por las necesidades propias de la vida misma, es fácil imaginar otras situaciones que debieron de exigir el mismo proceso, ¿verdad? La gente empezó a preguntar. Yo les dije, los discípulos empezaron a evangelizar y la gente escuchó de Jesús y empezaron a preguntar, che, ¿hay que seguir observando la ley? ¿Qué pasa con el sábado? ¿Seguimos los ritos de purificación? Tomás, ¿qué actitud debemos tomar ante las riquezas, ante el impuesto, ante la persecución? Bartolomé, ¿qué debemos pensar sobre el celibato? ¿Está bueno que nos mantengamos así sin tener relaciones sexuales? Santiago, ¿hasta cuándo hay que perdonar? ¿Qué quiere decir exactamente amar al prójimo? Hay que evitar el contacto con todos los pecadores. Empiezan a surgir un montón de cosas, hermanos, que evidentemente nosotros hoy todas esas preguntas las podríamos responder con la palabra porque la tenemos escrita. Pero cuando se da este tiempo, ¿verdad? Donde no hay nada escrito, pues habría que dar respuesta. Habría que decir algo. Es como decir, ¿qué piensa el Señor del celibato? ¿Qué piensa el Señor de las persecuciones? ¿Qué dijo sobre los impuestos? ¿Qué dijo sobre amar al prójimo? Y un montón de cosas más. Y entonces es así como surge este proceso de ir del Evangelio a los Evangelios. Son preguntas que los cristianos se hicieron sin duda, claro que se les hicieron porque eran muy legítimas. Cada vez alguien respondía, bueno, yo me acuerdo que un día el Señor dijo tal o cual cosa. Yo me acuerdo que en otra ocasión el Señor dijo que nosotros tendríamos que amar. ¿Cómo dijo el Señor? Ay, Señor, ayúdame a ver cómo fue. 70 veces 7. Sí, 70 veces 7. Me acuerdo re bien porque yo empecé a sacar las cuentas, ¿viste? Y dije, 70 veces 7. Y entonces surgen de estos recuerdos, donde, como dije, empiezan a tener sentido. Poco a poco, a medida de las circunstancias y de las necesidades, la memoria cristiana se fue cargando de referencias y explicando o explicitando el contenido
del Evangelio. Jesús el Evangelio. Entonces, poco a poco empieza a tomar forma cómo escribir todo eso, ¿verdad? Cómo plasmarlo, cómo tener como una norma que pueda guiar a las distintas comunidades cristianas que están esparcidos en distintos lugares. Bueno, eh, vamos a dejar aquí, hermanos, el punto. Recuerden que en esta primera parte, ¿se acuerdan la torta que vimos que eran los lugares donde nació el Evangelio? Bueno, y les dije que había tres incisos. Recién vimos el inciso A, ¿no? Que era básicamente que nace en la fe de las comunidades cristianas. ¿Y cómo se manifiesta esa fe? A través de los signos, de las oraciones, de la cena del Señor, de reinterpretar las escrituras y cómo se empiezan a dar todo este fenómeno de preguntarse. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver el inciso B de esta primera parte de la torta, que es del Evangelio a la fe. Ahora ya hay la proclamación de la buena noticia. Pero eso lo voy a explicar la clase que viene. Vamos a dejar aquí y hay unos minutitos si ustedes quieren compartir alguna pregunta, hermanas que están en clase presencial, quienes estén viendo la clase grabada, por favor también pueden mandar sus preguntas y con gusto las contestamos en clase. Pero para mis hermanas que hoy están en clase presencial, quisiera preguntar si fui claro, si fui correcto en la explicación de todo lo que vamos aquí, o si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario, por favor, con toda confianza. Recuerden que ahora ustedes pueden preguntar todo. En el examen, yo soy el que voy a preguntar. Por Así favor. es que pregunten, pregunten. Muy claro para mí, sí. Y bueno, si en el primer punto ya hicimos un montón de anotaciones, no me imagino el segundo y el tercero. Sí, sí, va muy bien, muy bien. Bueno, bueno, muchas gracias. Felicidades, te bendiga. Gracias, gracias. Bueno, Marianela, no sé si Sí, vos... a mí me impactó esta frase, creo como que lo resumió todo, que si creemos, entonces la fe nos impulsa a actuar y ahí podemos compartir la buena noticia, ¿no? Que lo primordial es creer, ¿no? Y bueno, y ahí nace la fe. Me parece que eso resumió todo de por qué, me quedé pensando así, por qué cuando usted explicaba que tan bajo porcentaje de la comunidad en nuestras iglesias evangeliza. Entonces me hice una evaluación, digo, wow, ¿será que no creemos? ¿O nuestra fe es tan chiquitita que no nos impulsa a compartir, ¿no? O sea, fue una reflexión bastante fuerte para mí y para evaluarme en dónde estoy. Así que muchas gracias, muy interesante la De, clase. de nada, Marianela, querida. Y sí, es muy fuerte, pero es la verdad. ¿Qué nos está impidiendo que no estamos creyendo? O puede ser porque estemos en la iglesia por tradición, por legalismo, por costumbrismo, por un montón de cosas, menos que por creer. Porque la fe te impulsa. La fe te impulsa. Que eso fue lo que le hicieron a las primeras comunidades cristianas. ¿Qué los motivó a hablar? ¿Qué los motivó a padecer las persecuciones? Pues su fe, su fe. Yo creo que hoy la iglesia tiene que revaluarse en ese sentido. Puede ser contradictorio, decir, che, ustedes creen en Jesús y toda la iglesia va a decir, amén, 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 amén. Pero a la luz de lo que estamos viendo, pues parece ser que no, porque no estamos teniendo ni el impacto, ni el compromiso, ni la fuerza para hacer la tarea de proclamación. Sí, justo estos días estuve haciendo las preguntas para el examen de la materia anterior, ¿no? Y cuando les pregunto qué es Dios, eh, es mi todo, es mi todo. Y, y es como que digo, bueno, pero explíqueme un poquito qué es su todo, qué es Dios, ¿no? Y bueno, no lo saben explicar. Y ahora
viendo esto, yo digo, bueno, decimos es mi todo, pero no lo comparto, no les digo, miren, Dios es mi todo, hace esto, esto, esto. Entonces, como que soy un poco egoísta, parece. Y ahí te das cuenta de dos grandes falencias que tenemos, ¿no es cierto? Una que por nuestra poca experiencia de conocer a Dios, pues terminamos diciendo es mi todo, o en el mejor de los casos, todos dicen es mi amigo, ¿no? Es mi amigo, pero a veces ni siquiera sabemos definir lo que es la amistad con el Señor. Y evidentemente esto hace que el hecho de desconocer de Dios y no creer en Él, diríamos, como vos dijiste, nuestra fe chiquitita, ¿verdad? Este, pues no nos haga querer compartirlo, no nos haga querer decir, aunque sea eso, ¿viste? Aunque sea de que es mi todo. Y la verdad que nos lleva a reflexiones muy, muy interesantes, como bien dijiste, Marianela querida, personales. ¿Cómo está mi fe? ¿De qué manera estoy viviendo mi fe en Jesús? ¿Y qué está haciendo esta fe en mí? Y ahí, ahí están las respuestas. Bueno, están las respuestas. Ok, bueno, pues si relindo todo esto, si no hay alguna otra pregunta, duda o comentario, vamos a cerrar la clase. Todavía nos falta un montón de cosas por ver y por aprender, pero bueno, vamos despacito. ¿Les parece? Vamos despacito. Dios les bendiga. Que pasen linda Muy tarde. bien. Gracias, gracias por asistir a clase presencial. Bendiciones. Muchas gracias. Y a todos los hermanos que van a la clase grabada, también millones de gracias por querer seguir aprendiendo. Dios les bendiga. Buena tarde para todos.